Y ya lo anunciábamos en titulares, este fin de semana y tal vez durante todo el resto del periodo estival hay una ola de calor que va a azotar la zona central de nuestro país. Específicamente en el caso de Santiago, las máximas podrían alcanzar los 34 grados durante este fin de semana, mientras que la región más afectada será la de Valparaíso, donde San Felipe y los Andes alcanzarán una máxima de 36 grados. El cambio climático y la sequía que se registra en nuestro país han provocado que el territorio nacional registre menos precipitaciones y la temperatura aumente considerablemente conforme pasa el tiempo. De hecho, la temperatura podría alcanzar los 40 grados durante la segunda quincena de enero, particularmente en la zona cordillerana de la región del Maule, la que se vería más afectada con este fenómeno. Y para conversar acerca de esta ola de calor, tenemos ya en nuestro estudio a Raúl Cordero. Él es académico de la Universidad de Santiago. Raúl, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Bien, comencemos primero un poco hablando de lo que es y lo que significa una ola de calor. Ok. Una ola de calor corresponde a un periodo de tiempo de al menos 3 días en que la temperatura máxima diaria supera un cierto umbral. Ese umbral depende de la fecha y depende de la localidad. Por ejemplo, en Santiago se considera que una ola de calor corresponde a cuando en enero en Santiago se superan los 33 grados. Cuando tú tienes al menos 3 días en enero con temperaturas superiores a los 33 grados, eso corresponde a una ola de calor. ¿Y estas temperaturas se revisan cada cierto tiempo o están basadas en una medición que ya se había hecho y que ya está establecida? Ese umbral, por ejemplo, de 33 grados en enero en Santiago corresponde a una temperatura que en un periodo de referencia entre el año 61 y el año 90 se superaba solamente el 10% de las veces. Es decir, era una temperatura muy poco usual durante un cierto periodo de referencia. Así que ese periodo de referencia lo puedes ir ajustando. El periodo de referencia finalmente es arbitrario. Tú lo puedes ir ajustando como hacen los meteorólogos, pero los climatólogos en general nos interesa mantener ese periodo de referencia fijo para poder hacer comparaciones. Basado justamente en esas comparaciones sabemos que estas temperaturas extremas se están produciendo cada vez más frecuentemente. ¿Hay una diferencia, por ejemplo, entre la ola de calor diurna y nocturna? ¿Existe ese término? En principio tú puedes comparar respecto a una temperatura umbral durante un periodo de referencia cualquier temperatura durante el día o durante la noche. Lo usual en efecto es que uno compare las máximas diarias, pero también lo puedes hacer con las mínimas diarias. Por ejemplo, en Santiago las temperaturas mínimas diarias que se dan durante la noche, la temperatura mínima del día, ya no es tan mínima como era hace solo décadas atrás. Han subido la frecuencia con la que se dan temperaturas altas durante la noche en alrededor de un 50% en las últimas 4 décadas. Es decir, no es un cambio pequeño el que estamos experimentando, son cambios extraordinariamente rápidos. ¿Y a qué se le puede atribuir ese cambio tan rápido? Pues al cambio climático. Desafortunadamente este no es un problema que se está dando en Santiago, no es un problema que se está dando solamente en Chile, es un fenómeno global. En todo el mundo, de polo a polo, están subiendo las máximas y están subiendo las máximas del día y las mínimas del día. Ambas son temperaturas más altas. Está subiendo la temperatura promedio, es lo que se llama calentamiento global. ¿Esto tiene algo que ver, por ejemplo, con la cantidad de estaciones, digamos, del año que está empezando a verse una especie de tendencia de que hay en realidad no 4, sino que 2 estaciones? No solamente acá en Chile, sino que alrededor del mundo. Bueno, en efecto, el periodo de temperaturas altas que nosotros usualmente asociamos a verano, en prácticamente todo el mundo se está extendiendo. Las temperaturas que antes nosotros consideramos aparecían solamente durante el verano, ahora aparecen antes de lo que astronómicamente se consideraba verano y después también. Por ejemplo, en Santiago el verano comenzaba, meteorológicamente hablando, en diciembre, terminaba a fines de febrero, cuando sucedía que las temperaturas máximas diarias comenzaban de manera sistemática a alcanzar los 28 grados. Antes eso sucedía inicios de diciembre, fines de febrero. Esos eran los 3 meses de verano meteorológico en Santiago. Hoy, esa misma temperatura de 28 grados comienza a alcanzarse de manera sistemática a mediados de noviembre y se termina de alcanzar a fines de marzo. El verano ya no es de 3 meses, es de casi 4 meses en la zona central. Claro, y eso obviamente afecta a las temperaturas, a la percepción que nosotros tenemos tal vez de las temperaturas. Sí. Y de cómo nos afecta a nosotros como seres humanos el hecho de que las temperaturas estén más altas antes de lo que nosotros prevemos. Sí, tú haces un buen punto. Es decir, esta cuestión no es solamente un tema de hace un poco más de calor o no. Hay personas en nuestra sociedad más vulnerables que otras a las altas temperaturas. Y lo que se ha demostrado, todavía en Chile no tenemos cifras al respecto, pero sí se ha demostrado, la experiencia internacional así lo indica, que las olas de calor matan. Hay un alza durante y poco después de una ola de calor en la morbilidad y la mortalidad. Esto significa básicamente que hay personas en nuestra sociedad que no van a pasar el verano
Eso se veía hace algunos años, bueno, en realidad todos los años hay titulares, por ejemplo, en Italia y en otros lugares de Europa, en los que fallece mucha gente debido a las altas temperaturas. Sucede que tú haces un excelente punto. En el caso de ellos tienen manera, y lo han estado haciendo ya hace algún tiempo, de evaluar cuántas personas se enferman y fallecen como resultado de una ola de calor. En nuestro hemisferio, el fenómeno es más reciente porque el calentamiento, a pesar de que es global, va a un ritmo diferente en nuestro hemisferio sur. Pero eso está sucediendo y estamos de hecho trabajando para evaluar cuál ha sido el alza de mortalidad que las olas de calor tienen asociadas en las últimas décadas en Chile. ¿Hace cuánto tiempo que se está monitoreando, digamos, este efecto? Mira, afortunadamente, esa es una ventaja que tenemos en países como Chile. La Dirección Meteorológica de Chile lleva registros de temperatura desde hace más de 100 años en la zona central. La estación de Quinta Normal mide desde hace más de 100 años. Por lo tanto, tenemos un registro histórico muy bueno de cuánto han subido las temperaturas. Las temperaturas en la zona central, en particular en la Quinta Normal, comenzaron a subir de manera muy agresiva hace ya 40 años. Este no es un tema, como algunos podrían pensar, que está de moda. Desafortunadamente no es el caso. No es una cosa reciente, es una cosa que comenzó a pasar en los años 80 y hoy ya no podemos ignorar esas alzas y desafortunadamente no las vamos a poder seguir ignorando porque van a ir increciendo. La situación va a empeorar. Hablábamos hace un rato de la sensación térmica, digamos. Acá en Santiago en particular, debido a que hay muchísimo asfalto, por ejemplo, faltan muchas áreas verdes tal vez, ¿eso afecta a cómo sentimos nosotros la temperatura en la ciudad? Sí, en efecto la temperatura, una cosa es lo que marca la temperatura, una estación meteorológica que usualmente mide la temperatura en bajo condiciones de sombra, ¿ok? Y otra cosa es la temperatura que tú puedes tener, por ejemplo, caminando sobre el asfalto, caminando en la calle, a cielo descubierto, es decir, la temperatura máxima que la estación meteorológica registra, que es la que nos sirve a nosotros para hacer nuestros estudios, es menor en general que la temperatura máxima a la que un peatón o un trabajador que tiene que hacer labores outdoor experimenta. Eso significa que esas personas están sometidos a riesgos mayores. Y como te decía, estas no son cosas solamente de falta de confort, porque hace calor. Te puedes enfermar y te puedes morir. ¿Cuáles son, digamos, los efectos que tienen sobre la salud, por ejemplo, estas olas de calor? En principio, el problema es principalmente para aquellas personas que tienen enfermedades de base. Una ola de calor es muy parecido a cuando tenemos unos episodios de contaminación en el invierno que afectan en general a los niños más chicos y a los adultos mayores que tienen una enfermedad de base. Las personas que tienen enfermedades, por ejemplo, problemas cardiovasculares, son susceptibles de sufrir diversos trastornos a la salud como consecuencia de una ola de calor. Es un problema, realmente es un problema. Y en Chile, desafortunadamente, recién estamos teniendo conciencia del tema. Como te decía, la situación va a ser tan mala que no lo vamos a poder seguir ignorando mucho más tiempo. Raúl, lo quiero invitar a revisar unas gráficas que tenemos con la temperatura de los próximos días en algunos lugares del país. Ahí se puede ver que el día viernes 17 de enero, específicamente en Santiago, la mínima será de 15 y la máxima de 34 con nubosidad parcial hacia la tarde. El sábado 18 de enero, la mínima es de 14 grados con máxima de 34, despejado durante el día y variando nubosidad parcial hacia la noche. Domingo 19 de enero es mínima de 15 grados, máxima de 33 con nubosidad parcial durante todo el día. Y el lunes 20 de enero mínima de 14, máxima de 32, despejado durante el día. Estas temperaturas ¿son normales para enero dentro de nuestro país? Bueno, son temperaturas que no superan las máximas que se han alcanzado antes, pero justamente ese es un buen punto. No es que antes, en el pasado, Santiago no haya tenido temperaturas superiores a los 30 grados, por ejemplo. El asunto es que eso sucede hoy muchísimo más frecuentemente que antes. Por ejemplo, a mediados de hace solamente 40 años, en todo el año, Santiago experimentaba solamente 40 días con temperaturas sobre los 30 grados. Hoy, en la última década al menos, tuvimos 80 días prácticamente por año con temperaturas sobre los 30 grados. O sea, es grande la diferencia. Se ha duplicado. No es un aumento pequeño, son aumentos muy grandes. Y hay un problema adicional. Una ola de calor como la que vamos a tener, que es temperaturas muy altas durante un periodo grande de tiempo, exacerba la sequía, es decir, el suelo en la zona central muy seco, debido a que tuvimos un año muy seco, arrastramos una década con precipitaciones bajo los valores típicos.
La combinación de esta ola de calor con el suelo tan seco favorece desafortunadamente la propagación de incendios forestales. Esta temporada de incendios forestales ha sido particularmente voraz, no es sorpresivo. El verano es muy cálido. Exactamente, y de hecho, como hablábamos al principio, se extiende un poco también a veces hasta marzo o a veces incluso abril. Y hay lluvias a veces en momentos que no corresponden, en septiembre o tal vez en enero. Ojalá que hubiera más, pero tampoco es el caso. Es decir, a pesar de que tenemos precipitaciones que, como tú dices, podrían sorprender de vez en cuando, en realidad nos estamos sorprendiendo porque son tan poco habituales las precipitaciones. Te fijas que el hecho de que a veces llueva en Santiago nos sorprende, pero las precipitaciones en Santiago durante la última década fueron prácticamente un 30% menos que las décadas previas, y el último año tuvimos precipitaciones cuyo déficit superó el 60%. Es decir, estamos en una situación muy mala en términos de agua, muy seco, y las temperaturas tan altas como las que vamos a tener en esta hora favorecen los incendios forestales que nos van a golpear todavía en todo lo que resta de este verano. Qué desgracia lo que acaba de decir, porque francamente hace muchísimo calor, se siente muchísimo la temperatura. Pero no solamente siempre puede ser peor, basta con ver lo que pasa en Australia. Bueno, por supuesto, y de hecho ya vamos a entrar a si es que esta ola de calor puede afectar, por ejemplo, los incendios, pero antes lo quiero llevar a algunos datos respecto de olas de calor históricas que ha habido en Chile. Por ejemplo, la ola de calor de más larga duración en el país duró 213 días en Arica, la que se registró entre el 2 de diciembre de 1982 y el 2 de julio de 1987. 213 días, es decir, gran parte del año en Arica. ¿Eso es algo que se ha repetido o que podría repetirse en los próximos años? Podría repetirse. Esa ola de calor en particular fue tan extensa porque esos años fueron los años del Niño. Hasta hace relativamente pocas décadas, porque eso también está cambiando con el cambio climático, el Niño traía importantes alzas en la temperatura superficial del mar en la costa del norte de Chile, donde está Arica. Por lo tanto, la temperatura tan alta durante ese fenómeno del Niño, la temperatura del mar, hizo que Arica viviera esa ola de calor tan grande. Pero los niños siguen apareciendo, de vez en cuando tenemos un niño. En el 2019 tuvimos un niño, te fijas, pero ya no representa una alza de temperatura tan grande en las costas del norte de Chile, sino que esta alza de temperatura se ha trasladado hacia más o menos el Pacífico Central. Por eso el Niño ya no trae en el norte de Chile tan altas temperaturas y en la zona central tan altas precipitaciones. Es decir, está cambiando eso. Podría darse una ola de calor. Nosotros prevemos para el norte de Chile, igual que para la zona central, que el número de olas de calor de hoy aumenten 5 o 10 veces de aquí a mediados de siglo. Es decir, las perspectivas son súper malas para el norte de Chile y para la zona central. ¿Y no hay posibilidad de que pase al revés? Por ejemplo, que haya lugares en donde no llovía, que ahora sí va a llover muchísimo. Bueno, eso está pasando. Es decir, el cambio climático no necesariamente trae sequías o bajas de precipitaciones para todo el mundo. La zona central de Chile y el centro sur están perdiendo precipitaciones y van a continuar perdiendo precipitaciones de aquí hasta mediados de siglo. Pero la Patagonia, o al menos parte de la Patagonia, no es el caso. En la Patagonia hoy llueve más que hace pocas décadas atrás. Eso también es anómalo. El clima tiene que ser estable. No está pasando eso. En todas partes del mundo estamos sufriendo anomalías climáticas. Algunas tienen mala suerte, nosotros tenemos mala suerte porque tenemos baja en precipitaciones, otros tienen menos mala suerte, que son alzas en las precipitaciones. Quiero continuar con los datos respecto de las olas de calor históricas. Entre 1970 y 2019 se registraron 182 olas de calor en Santiago particularmente. Esta cifra es una cifra preocupante. Debe ser una década, ¿no? Perdón, ¿puedes repetir qué año fue? Sí, entre 1970 y 2019 se registraron 182 olas de calor en Santiago. El número total no dice demasiado, pero si tú las desglosas por década, te fijas, vas a notar un alza. Cada década, durante las últimas 5 décadas en la zona central, hemos tenido cada década más olas de calor que la previa. O sea, en el fondo, si uno dice entre 1970 y 2019 hay 182, hay que fijarse también, por ejemplo, entre 2009 y 2019, si es que aumenta de forma exponencial, por ejemplo, la cantidad. En el año, el número de veces en que Santiago ha superado los 35 grados. 35 grados es una temperatura extraordinaria. Hasta hace pocas décadas, de vez en cuando hacía temperaturas superiores a los 35 grados en Santiago. 3 veces por década, 3 veces por década. Pero en la última década tuvimos temperaturas superiores a los 35 grados en promedio 3 veces por año. No por década. Es decir, se
multiplicó por 10 la frecuencia con la que estas temperaturas anormalmente altas se dan en Santiago. Desafortunadamente no es una cosa que se da solo en Santiago, ¿te fijas? El problema no es tanto el número de olas de calor, sino que el problema es que ese número de olas de calor va increciendo, va aumentando y de manera desafortunadamente cada vez más rápida. Y eso evidentemente me imagino que impacta también, por ejemplo, en los hábitats de los animales, bueno, nosotros mismos evidentemente, sí, pero especialmente digamos en el medio ambiente. Sí. Bueno, una de las postales trágicas del 2019 fue las decenas de miles de animales que murieron en las zonas rurales del país. Otra de los datos terriblemente malos de fines del 2019 e inicios de este año son el número de animales que se estima han podido morir como resultado de los incendios forestales en Australia. Estamos hablando de 500 millones de animales de diverso tipo y no son insectos, son animales. Los cuales, por ejemplo, perdieron 8.000 ejemplares. Bueno, en Chile, en Australia fueron 500 millones, es decir, la situación es súper mala, no solamente para nosotros, sino que muy especialmente para la naturaleza, no solamente los animales que mueren durante una tragedia o un evento extremo, sino que el riesgo de extinción de muchas especies animales y vegetales se estima que por cada medio grado de aumento en la temperatura global se duplica. Tienes el doble de riesgo de perder más especies animales y vegetales por cada medio grado que la temperatura aumenta. Los humanos, más allá de que hay algunas personas sensibles con enfermedades de base que podrían morir como consecuencia, por ejemplo, del calor, más allá de eso, los humanos en general, nuestra especie, tiene enorme capacidad de adaptación porque tenemos los recursos, sobre todo algunos países más que otros, pero la especie humana tiene gran capacidad de adaptación. No es el caso ni de la flora ni de la fauna. Y evidentemente me imagino que eso afecta completamente al ecosistema. Sí, vamos a perder buena parte de nuestra biodiversidad. Y ahí vamos a tener también que adaptarnos a lo que eso signifique seguramente para, por ejemplo, para los riegos, por ejemplo, en el fondo para continuar con nuestra vida diaria. Desafortunadamente o afortunadamente, la especie humana tiene esa capacidad de adaptarse, ¿te fijas? Es decir, incluso aunque perdiéramos parte de nuestra biodiversidad, es muy probable que logremos adaptarnos, pero es terriblemente malo, diría yo, que por nuestra culpa perdamos especies animales y vegetales, se extingan especies porque los humanos no queremos cambiar nuestros hábitos de consumo de energía. A mí me parece eso profundamente injusto. Estamos conversando con Raúl Cordero, él es académico de la Universidad de Santiago. Raúl, lo anunciábamos un poco al principio de la conversación respecto de si es que puede subir, digamos, el efecto del calor en, por ejemplo, las alertas de incendio. Sí. Específicamente, hoy día hay una alerta roja en la región del Biobío, específicamente en las comunas de Nacimiento, Cabrero, Santa Juana y Mulchen, que se encuentran actualmente bajo esta alerta a causa de los incendios forestales en la zona. Sí. Estas olas de calor, ¿cómo afectan a esas alertas? Bueno, hacen las olas de calor, la alta temperatura combinada con el suelo muy seco y algo de viento, hacen que cuando se produce un incendio forestal se propague muy rápidamente. Es decir, por ejemplo, cuando tú analizas las cifras de las últimas décadas, tú vas a notar que en la última década, en Chile en general, tenemos alrededor de 6.000 incendios forestales por año, 6.000. ¿Y eso respecto de otras cifras? Cada año tenemos en promedio 6.000 incendios forestales. Pero en la última década, te fijas, mantuvimos ese promedio respecto a las décadas previas, a pesar de que teníamos cada vez más temperatura. Lo que no pudimos controlar fue el aumento en el número de incendios grandes. Los incendios grandes, la CONAF los considera aquellos que superan el área quemada de 200 hectáreas. Cuando un incendio quema más de 200 hectáreas, es un incendio grande. El número de incendios forestales no es 6.000, es muchísimo menos. Rondaba los 40 incendios grandes por año Chile. Eso es lo que teníamos hasta hace pocas décadas. Pero en la última década el número de incendios forestales grandes se duplicó. Esto a pesar de que la CONAF ha triplicado, en los últimos años, en particular desde después del 2017, ha triplicado el presupuesto que dedica al combate a los incendios. A pesar de que hemos triplicado el presupuesto, que actualmente ronda los 100 millones de dólares anuales, lo que dedica Chile a combatir incendios forestales. A pesar de eso, no hemos logrado que se duplique
en la última década el número de incendios forestales grandes por año. ¿Te fijas? ¿Qué significa eso? Lo que significa es que vamos a tener que cada vez dedicar más esfuerzo, vamos a probablemente salvar más personas, vamos a poder mantener controlado el número de incendios, pero va a ser cada vez más difícil controlar el aumento esperado en el número de incendios grandes. ¿Y cómo es que un incendio pequeño, todos comienzan en una pequeña fogata mal apagada, por ejemplo, cómo es que un incendio tan pequeño se hace de más de 200 hectáreas? ¿Cómo se propaga tan rápido? Porque las condiciones les son favorables. ¿Y cuáles son esas condiciones? Las que desafortunadamente tenemos en las comunas que acabas de mencionar. Muy alta temperatura, suelo muy seco y algo de viento. Sí, de hecho, en Mulchen el foco ha consumido hasta el momento 100 hectáreas. O sea, se está acercando peligrosamente a las 250 hectáreas que pueden hacer un incendio de proporciones. De hecho, quería preguntarle por la regla 30-30-30, que se habla comúnmente respecto de los incendios forestales. ¿Es una regla que nosotros tenemos aquí en Chile que desgraciadamente un poco ayuda a propagar estos incendios? Desafortunadamente sí, pues ese tipo de combinaciones entre alta temperatura, mayor de 30 grados, viento arriba de los 30 nudos, que es alrededor de 50 kilómetros por hora, y baja humedad, bajo el 30% de humedad, ese tipo de condiciones se presentan hoy en la zona central cada vez más frecuentemente. Cada vez más frecuentemente. No es que antiguamente no teníamos incendios forestales grandes, por supuesto que sí, siempre hemos tenido una temporada de incendios, pero basta con que las personas que tienen más de 40 años traten de recordar si alguna vez aparecía el presidente de la República inaugurando la temporada de incendios en Chile. Esas son noticias de esta década que acaba de terminar y desafortunadamente vamos a ver más noticias al respecto porque va a haber que dedicar cada vez más fondos para el combate de incendios. A pesar de eso, la experiencia internacional, lo sucedido en países que tienen este problema por adelantado, por ejemplo en California, que no es particularmente un estado que que no tenga los recursos para el combate de incendios, la experiencia indica que a pesar de tener abundantes recursos como California, no han sido capaces de controlar el aumento en el número de incendios grandes. Es probable que nosotros desafortunadamente vivamos la misma suerte. Raúl, entonces, ¿cuáles serían las medidas concretas que podríamos adoptar hoy para poder evitar estos incendios forestales? Ahí está la mala noticia. No vamos a poder hacer nada para evitar que el número de incendios forestales y el área quemada por año continúe aumentando, a pesar del aumento que ya estamos teniendo en el presupuesto. Pero lo que sí podemos hacer es evitar que esos incendios forestales maten personas. Un ejemplo, por ejemplo, es Australia. Australia ha sido muy criticado por el combate de los incendios forestales, pero no es un problema de recursos. A pesar de que se quemaron se han quemado casi 8 millones de hectáreas. 8 millones de hectáreas es una cantidad increíble, es más de 10 veces lo que se quemó en Chile en la temporada del 2017, 2016, 2017. Y a pesar de que se ha quemado una enorme cantidad de áreas, las víctimas mortales son afortunadamente un par de decenas nada más. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros tenemos que, a pesar de que es muy probable que no podamos evitar que el área quemada por año continúe aumentando, a pesar de que no podamos evitar que haya cada vez incendios más grandes, sí podemos evitar que muera gente. Sí podemos evitar que la propiedad se vea afectada, sí podemos evitar que cerros sean quemados como Valparaíso. ¿Qué tenemos que hacer? Mejorar nuestros planes reguladores para evitar que en zonas que son consideradas de riesgo, donde las probabilidades de tener incendios forestales que se propaguen rápidamente, se construya. Si hacemos eso, vamos a lograr no evitar tener más área quemada. Eso desafortunadamente es una cosa que requiere políticas climáticas, pero sí podemos evitar que muera gente. Y eso también es importante. Bien, estábamos con Raúl Cordero, que tiene desgraciadamente un mal panorama para nosotros, pero yo creo que todavía podemos tener algún tipo de esperanza, al menos en que los incendios forestales no afecten tanto a la población. Exactamente, ahí tiene que estar el foco. Bien, Raúl Cordero, académico de la Universidad de Santiago, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación.